Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este curso de Lenguaje y Comunicación 1. En esta ocasión veremos la literatura. Nos vamos a enfocar en qué es, qué recursos utiliza, si puede ser tomada como tal una disciplina o no, y una breve historia de cómo surgió. Igual, puede ser que a lo mejor esta presentación te aburra un poquito por el tipo de aspectos que trabaja la literatura. Traté de ser lo más específico y sobre todo lo más interactivo con esto para que este tema no te aburriera. ¿Sale? Y la finalidad de esto, como te lo voy a decir más adelante o en conclusión, tú veas los diferentes tipos de recursos que la literatura utiliza y a su vez también la puedes elegir para expresar tus propias emociones, sentimientos o un mensaje, que es la finalidad de todas las materias o más bien de todas las presentaciones que yo te doy. Siempre buscar un espacio, en este caso de los temas que yo imparto, para que tú los puedas aplicar en algún aspecto de tu vida. Sin más, hay que comenzar. Y te estás preguntando, ¿pero qué es la literatura? Y nos dice lo siguiente. La literatura tiene una larga historia en nuestras civilizaciones. Surgida a partir de la música y la danza, su principal propósito fue contar historias. Y una de las principales historias que comúnmente sabemos fueron a través de la poesía. Y yo te puse aquí dos, la Ilíada y la Odisea. Son narraciones épicas porque son hazañas, digamos, grandes hechas por alguien y en la cual se disputaron a partir de guerras y que son nuestra principal fuente de literatura que con los griegos hicieron. Asimismo también están las tragedias. Las tragedias son aquellos textos en los cuales se manejaba como tal tragedias que le sucedían a alguien o que hacía alguien en este caso. ¿Sale? Y nos dice lo siguiente, en la Grecia clásica la categoría de literatura englobaba desde poemas épicos, como ya te lo acabo de comentar, y los que aparecen aquí abajo, la Ilíada y la Odisea, y que también te invito a que los puedas leer. Y también nos faltó una muy interesante que es la Teogonía de Hesíodo, o los trabajos y los días, que también nos dice cómo realmente fueron surgiendo los dioses, es decir, cómo se creó el universo a partir de Zeus, de Hera, de Geos. Y también en el trabajo y los días nos dice cómo realmente se tiene que comportar el hombre o qué aspectos de la vida él tiene que realizar. Si bien son lecturas, te lo adelanto, difíciles y en ocasiones muy aburridas, pero que son muy interesantes y son de cultura clásica y que realmente te va a adentrar más sobre algunas cosas de la antigua Grecia. Y en ocasiones, si te hace muy aburrido, te invito a que los leas en voz alta. Es cuando quedan mayor comprendidos, porque son tipo cantos que tienen que ser por ende dichos en voz alta para que quede completamente entendidos, y a su vez también te invito a que maneja mucho el lenguaje que a veces normalmente no conocemos, y también si te adentras, sé que te van a gustar, a lo mejor pueden al principio parecerte un poco aburridas, pero con el tiempo les vas a encontrar el sentido de estas lecturas, pero te los recomiendo, ¿vale? Bueno, sin más, ese anuncio nos dice lo siguiente. Como te decía, poemas épicos como la Ilíada y la Odisea que te aparecen aquí abajo, hasta obras de teatro que persiguen propósitos políticos o de denuncia social. Es decir, también estaban dentro, según los antiguos literatos de Grecia, eran la poesía épica, las obras de teatro que tienen cierto tipo de propósitos, ya sea políticos o denuncias sociales, hablar de un cierto aspecto y reflejarlo en obra de teatro. Y es, en este caso, contar historias. ¿De qué aspecto? Como le decía ahí, desde poemas épicos, es decir, transmitir un cierto tipo de batalla que tuvo mucho auge en ese momento, o denunciar algo que están haciendo los políticos, o algo que realmente estaban haciendo dentro de la sociedad, que realmente para los de la antigua Grecia no les parecía correcto. Y es como surgió la literatura desde la antigua Grecia. Y hoy en día, o se puede decir que anteriormente también la literatura se le tomaba como las ciencias blandas, en comparación de las ciencias duras. ¿Pero qué es? Y permito leerte esto. Estipula que solamente materias como medicina, economía, matemáticas, física o química pueden ser tomadas en serio. Es decir, que trabajan como tal problemáticas que están dentro de la realidad y que se tienen que resolver de inmediato porque tienen una cierta funcionalidad y que realmente son enfocadas a salvar vidas o a mantener vidas. Por eso se les denomina las ciencias duras, porque como tal trabajan problemas que no son difíciles de resolver, que son algo que con el tiempo se tiene que estar constantemente resolviendo y a su vez constantemente
renovando, y por eso se le llaman ciencias duras, porque son difíciles, en comparación de las ciencias blandas, que son fáciles y que cualquier persona lo puede hacer. Asimismo, también de las comparaciones de las ciencias duras, que no cualquier persona lo puede hacer por lo difícil que esto conlleva. Mientras que las artes en general no son gran ciencia, ¿sí? Son fáciles, o como por ahí dicen, es como hacer enchiladas, o así se dice a veces en algunas expresiones aquí, por lo menos donde yo vivo, que es hacer enchiladas, porque dicen que es muy fácil hacer una enchilada, solo es la tortilla, la haces, le pones queso y listo, ahí tienes la enchilada. Por eso a veces se le dice así, ¿ok? En general no son gran ciencia, como se dice popularmente. No fue sino hasta el siglo, en este caso, XIX y principios del siglo XX, cuando lo que conocemos hoy como literatura se consolidó como disciplina. Ya no se le llamó como algo fácil o algo que probablemente lo puede hacer cualquier persona, sino que tal vez es una disciplina que requiere de ciertas características, de ciertos conocimientos para poder desempeñarla. Gracias a la configuración de su objeto de estudio. Y su objeto de estudio fue la calidad de la literalidad, es decir, como te lo voy a repetir, tuvo un conjunto de características que ya era propia de ella y que la distinguía de otro tipo de disciplinas, ¿sale? Y es por eso que se hace como tal disciplina. Y eso se ve reflejada en los textos. Es decir, que una obra escrita pudiera despertar en el lector emociones, lo que el grupo denominó ethos. Ethos en este caso lo vamos a definir como un carácter. Y asimismo la literatura diferente expresa o hace que nazcan emociones. Y es algo característico de la literatura. ¿Qué tipo de emociones? Cualquiera. Recuerda, asimismo, como lo vimos en Humanidades 1, que las emociones, en este caso, que evocan pasiones, hay pasiones negativas y positivas, pero que no son realmente así, sino que el hombre, dependiendo de cómo las exprese, pueden ser negativas o positivas. Y es lo que realmente despierta la literatura, y algo característico de ella es eso, las emociones. Y por lo tanto, cuando despertamos emociones, nos podemos formar un ethos, que en este caso lo definimos como un carácter. Y aquí diferentes obras te presento. Creo que todas las conoces, ¿no? Que son parte de la literatura clásica. Son libros escritos que a veces son llevados también a hacer películas, como hemos visto los diferentes tipos de texto que hay, que sí le hacen como tal una buena representación a estos libros. Si los ubicas, son tres y son de los clásicos que tú tienes que leer sí o sí. Uno de ellos, como bien lo conocemos, es el de Don Quijote de la Mancha, que también hay película, pero propiamente es un libro. Después tenemos en la parte de abajo, a un señor que está en una cárcel junto con otro más viejo, que es el Conde de Montecristo. Y por último también tenemos, en este caso, puede ser que sí lo conozcas por la película, que si bien le hace, para mí en lo personal es una buena representación del libro, y se llama Orgullo y Prejuicio. ¿Okay? Aquí tenemos diferentes tipos de obras de la literatura que evocan cierto tipo de emociones, que transmiten un cierto tipo de mensaje y que tienen distinto tipo, más bien, tienen una cierta característica que lo hacen ser dentro de la literatura. Y asimismo podemos tener otro tipo de libros que entran dentro de ese género, pero yo te quise poner como los más comunes que normalmente nosotros conocemos al momento de visualizar una imagen, ¿sale? Igual también te invito a que tú los leas. Y a su vez, tanto el de Don Quijote como el de El Conde de Montecristo también son un poco difíciles de leer, pero igual te recomiendo que los hagas de manera en voz alta para que los puedas entender. En comparación de Orgullo y Prejuicio, tanto la película como el libro son bastante buenas. Y a su vez, los textos literarios, cómo se agrupan o cómo podemos distinguir dentro de la literatura, si todos tienen las mismas características o abordan de una manera distinta, o como yo te lo adelantaba, solo por el hecho de tener esto ya quiere decir que son literatura, o porque tienen que hablar de un cierto tema, o cómo los podemos distinguir, o en este caso cuáles son sus características esenciales. Y nos dice que realmente dependiendo del autor o dependiendo de la época los acomoda de distinta manera, o para ellos puede ser literatura esto, y va pasando el tiempo y otro autor los define de otra manera. Y aquí, como dice el meme, mira qué interesante, cuánto memes, espero que así estés y que no te aburras, ¿ok? Y en este caso tenemos Aristóteles, que escribió un libro que se llama Poética. Y para él, la literatura en ese tiempo en el cual vivió
dice que su objeto de estudio es la poesía, lo que él llamaba literatura. Los géneros literarios él los acomodó como la lírica, se le llama lírica a la poesía porque como tal se tocaba con una lira y se recitaba un poema. La épica, es decir, una narrativa que narra como tal acontecimientos dentro de una guerra o algo que realmente fue muy asombroso que hizo alguien o que le hicieron a alguien. Y el drama, es decir, también las obras de teatro donde se reflejan emociones o sentimientos de sufrimiento. Es lo que dice Aristóteles. Y agrupaba los textos Aristóteles según el procedimiento, es decir, retórico, deliberativos, judicial y epidíctico. Es decir, retóricos en el sentido de que nos dialogan sobre un cierto tema y son deliberativos porque cada uno decidía de qué tema escribir. También son judiciales en el aspecto de leyes o en este caso en eso. O también el objeto también se dividían en las epopeyas, hazañas que hacían un cierto tipo de hombre, de la tragedia, es decir, que se presenten emociones o sentimientos de sufrimiento, y comedia que también nos den risa o despierten en este caso emociones o sentimientos de alegría. El modo también está en cómo se hacía, de modo narrativo, es decir, que hay un narrador y en que empieza a contarlo, lírico, que se toca a partir de una cierta lira y empieza el poeta a decirlo, o dramático, así como también se empieza por las partes donde se trae sufrimiento, empiezan a contar, en este caso, los inconvenientes que empieza a tener el personaje para, en este caso, hacer su hazaña. Y es la manera en cómo Aristóteles los acomoda. Y asimismo, dentro de la literalidad, yo ojo con esto, no porque solo te presente de Aristóteles quiere decir que sea ese, sino que como te lo adelanté, cada autor maneja distintos tipos de características en sobre cuál es el objeto de estudio, cuáles son los géneros literarios y cómo se agrupan. ¿Sale? Cada uno los desarrolla de distinta manera y tú puedes a lo mejor investigar otro tipo de lista que sea muy diferente a la de Aristóteles. Y nos dice cuáles son las características de la literalidad. Nos dice lo siguiente: la literalidad de un texto se compone de características concretas, como te lo dije, como tal si su disciplina y algo la distingue. El uso y tratamiento técnico del lenguaje, uso de figuras retóricas y estilo de quien escribe, la perspectiva de quien narra la historia, el tratamiento del tema con recursos como flashback o analepsis o la prolepsis, y la forma que se nos presentan desde el principio o a la mitad, en media res, por el fin, en extrema res. Es decir, que realmente podemos comenzar con esa historia lineal que siempre nos presenta, es decir, inicio, desarrollo o final, o puede ser que empiece con una situación que pasó en el desarrollo, o que empiece con lo del final, o que empiece una cierta situación donde se encuentre la problemática que va a manejar, o que se empieza a contar desde el presente y luego vuelvo al pasado y así sucesivamente. O también utilice figuras retóricas como pueden ser metáforas, símiles y otro tipo de cosas que también te voy a enseñar, te voy a explicar de manera muy sencilla y fácil y con un ejemplo para que tú te des cuenta cómo la literatura utiliza este tipo de recursos lingüísticos o retóricos porque intenta convencer o intenta dejarte un tipo de mensaje, ya no escribiendo así como normalmente lo conocemos, como argumento y conclusión, sino que utiliza otro tipo de formas de escribir para que suene más bello, para que tenga estética y para que a ti se te quede mejor grabado. Y son algunas características que ahorita en las siguientes diapositivas yo te voy a mostrar. Si bien no te voy a mostrar todas, pero sí te voy a plasmar aquí los más comunes y los que tú puedes utilizar y los que son entendibles, sobre todo más fáciles. ¿Sale? Y a su vez también dentro de la literatura nos dice lo siguiente, que hay diferentes tipos de autores que pueden manejar información explícita o implícita. ¿Qué quiere decir eso? Explícita, que cuando leemos la información la entendemos tal cual, que no hay un mensaje oculto de ella. Y implícita quiere decir que tengo que leer la información y una vez que la entiendo tengo que dilucidar, es decir, analizarla correctamente para saber qué mensaje me quiere decir. Porque si tomamos la información literalmente tal cual está escrita, no podemos entender su mensaje. Es por eso que puede ser difícil a veces la literatura, porque cada autor dentro de la literatura puede manejar la información o la puedes plasmar de manera explícita o implícita. ¿Sale? Y no solo los literatos, sino también nosotros. La podemos, en este caso,
manejar de esa manera, ¿ok? Pero en este caso una característica de la literatura es esa, que cada autor lo maneja de manera explícita o implícita. Y nos dice lo siguiente, por ejemplo, la poesía requiere de una decodificación que no siempre está al alcance de quien lee. Y un ejemplo dentro de la literatura que puede ser algo difícil de entender, pues es la poesía. Porque te has topado con autores que en cuanto lo lees dices, ah, sí, está muy fácil su poema, me gustó y sé a qué hace referencia. Mientras que otros manejan un lenguaje muy técnico, es decir, que tienes que buscar esa palabra para saber a qué hace referencia, o que tienes que saber de un cierto tema para saber su significado, y te cuesta más entenderlos. O habla de ciertos aspectos históricos o de algo de su vida personal que tú no conoces y que también te es difícil de entender. Y como te lo digo, un ejemplo dentro de la literatura, pues es la poesía, que a veces es muy difícil de entender. ¿Sale? Y nos dice lo siguiente, que existen poetas que escriben en un código cerrado. Entonces, como te lo dije, que solo utilizan un cierto tipo de significados que tienen que hacer referencia a un hecho o a un aspecto de su vida que no conocemos y tenemos que investigarlo para entender ese poema. Y aquí tenemos algunos ejemplos como Coral Dacho, Margarita Villarreal o Sor Juana Inés de la Cruz, que como si lo recordarás, ella es mexicana. Sor Juana Inés de la Cruz y tiene poemas muy interesantes, haciendo alusión también al machismo que se veía en su época, porque recién lo recuerdas. Ella fue, o más bien estudió, disfrazada de hombre, pero bueno. Y otros pueden escribir en un código abierto, es decir, que todos los podamos entender sin dificultad alguna. Como puede ser Alejandra Pizarnik, que es la más sonada y la que normalmente ves frasecitas en Facebook o pequeños fragmentos de sus poemas, que suelen ser muy deprimentes y muy tristes. ¿Sale? Y también como dato interesante, por si no la conoces, te invito también a que leas sus poemas que sí son muy interesantes. Ella se suicidó, ya como tal no existe, y también sería interesante que tú investigaras sobre el tema, pero bueno, es un pequeño comercial. Y también tenemos a Claudia Maicini o a Raquel Lanceros, es decir, que palabras que la mayoría de nosotros conocemos. Es como te lo adelantaba, hay información implícita o explícita, no solo en literatura, sino en diferentes tipos de información. Y a su vez, aquí te pongo un ejemplo de cómo puede ser una información, en este caso implícita, implícita, sí, no me estoy equivocando, la cita. De cómo realmente podemos leer un poema y está en un código cerrado, es decir, que solo lo tengamos que investigar más sobre ciertas palabras que no conozcamos para entender el poema. Y dice de la siguiente manera: amor empieza por desasosiego. Amor empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos. Crece con riesgos, lances y recelos. Sustentase de llantos y de ruego. Doctrinale, tibiezas y despego. Conservar el ser entre engañosos velos. Hasta que con agravios o con celos apaga con sus lágrimas su fuego. A lo mejor ese como tal no es tan difícil de leer, pero a lo mejor otra persona que no conozca cierto tipo de términos puede ser un poco difícil, ¿sale? Y en este caso el poema de Sor Juana Inés de la Cruz se llama Amor empieza por desasosiego. Y es un pequeño fragmento, no sé todo el poema, claro. Si tú lo quieres buscar y te interesó, ponle amor empieza por desasosiego y te va a salir constantemente. Pero en este caso es como escribió Sor Juana, y puede ser que algunos poemas, como te lo dije, pueden ser de índole explícito y otros que realmente te cueste un poco más difícil de entender. Si bien te digo, este puede ser para ti muy fácil porque entiendes cierto tipo de palabras, pero hay otras que no, que realmente tú tienes que buscar para entender el poema de San Juan. Y esa es una de las maneras en cómo ella escribía sus poemas. Más bien era su manera, no sus maneras, sino tenía esta manera de escribir. Y por otra tenemos a Alejandra Pizarnik. Y en este caso tomo el fragmento de un poema que se llama El despertar. Y nos dice lo siguiente: Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Y mi corazón está loco, porque huye a la muerte. Y sonríe detrás del viento, a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Y a lo mejor puedes decir, pues a lo mejor eso sí se puede tomar como información implícita. ¿Hay algo que realmente aquí hace referencia al pájaro o quien hace referencia a la jaula? Puede ser eso, ¿sale? Pero en este caso utiliza a lo que se refiere palabras que comúnmente nosotros sabemos a qué se refiere y a su vez lo podemos interpretar. Es por eso que se maneja que Alejandra Pizarnik fue de manera explícita, porque maneja palabras que nosotros comúnmente conocemos en comparación de lo que vimos aquí con Sor Juana, ¿sale? Pero no evita que cada autor, dependiendo de lo que él quiere expresar, puede utilizar un diferente tipo de lenguaje.
que es decir, de manera explícita o implícita. Depende de cada autor el mensaje o cómo lo quiera transmitir.